Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de ese aumento brutal en los impuestos desde el 2018. Lo podemos cuantificar y cuando lo veas todo junto, si a eso le sumamos esa inflación que hemos sufrido, esa pérdida de valor de nuestro dinero del 20%, te darás cuenta de la situación actual. Y sí, amigos, tenemos una noticia del portal de referencia para autónomos, para pymes, para empresarios, para generadores de riqueza, que no es otro que mundoemprende.com y que dice así: el peso creciente de los impuestos. El contribuyente medio paga 2.073 euros más en impuestos desde el 2018. 2.073 euros más en impuestos. Te lo cuento. Y claro, que estemos hablando del contribuyente medio. Tiene que asumir al año 2.073 euros más en impuestos. Pues esto hace que nos planteemos todo el tema de, pues esta deriva fiscal en la que no solo estamos pagando 2.073 de media, 2.073 euros más al año en impuestos, sino que además en estos 5 años, desde el 2018, 7 años, hemos perdido un poder adquisitivo que acumulado es más del 20%. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando hay inflación, el problema que tenemos es que, nuestro dinero pierde valor. Y cuando pierde valor, quiere decir que cada vez que nos pagan la nómina, pues esa nómina que antes eran 2.000 euros y podían comprar por 2.000 euros, ahora son 2.000 euros, pero claro, no pueden pagar por 2.000 euros. Estamos hablando que igual solo pueden pagar por 1.500 o por 1.600. Fijaros cómo hacemos esa pérdida de valor del dinero. Eso de la nómina que estás cobrando. Si tienes ahorros, ya ni te cuento. Imagínate que tienes tu dinero ahorrado en una cuenta, no te está dando ningún tipo de rendimiento, pues si tenías 100.000 euros ahorrados, pues que sepas que 20.000 han desaparecido. No, tú sigues teniendo 100.000 en el banco, correcto, pero ahora compran por valor de 80.000. Bueno, pues si a eso le sumamos este incremento de los impuestos, pues fíjate lo pobres que nos hemos hecho en este tiempo, desde el 2018 hasta ahora. En este canal lo hemos dicho muchas veces. Cuando no se apuesta por generar riqueza, sino por repartir la miseria, pues es verdad que seguramente mucha más gente esté ahora en esta miseria, porque la hemos repartido fenomenal. Pero claro, a costa de bajar el poder adquisitivo de la gente, de devaluarle el dinero que tiene, de quitarle, confiscarle parte de ese valor que tenía su dinero y además, pues seguir recaudando, seguir apretando y pues cobrando 2.073 euros más al año en impuestos que los que pagábamos en 2018. Así que, como veis, la tormenta perfecta. Y claro, es que hablamos que desde el 2018, para dar datos exactos, la inflación acumulada, o sea, la pérdida de valor de nuestro dinero acumulada, es del 21,3%. Bien, pero esto estamos hablando de pues una cesta de la compra variada. Lo que nos afecta a todos y especialmente a los que menos tienen es ese aumento en el precio de la comida, de los alimentos, ¿no? Ahí estamos hablando de que de manera acumulada la inflación ha sido del 37,9%, casi el 40%. El dinero que utilizamos para comprar los alimentos ha perdido el 40% de su valor, que se dice pronto. Se dice pronto. Bueno, pues esa es la situación que tenemos con la inflación desde el 2018. Y es que es verdad que los salarios también han crecido, de media un 22,2%, no ha llegado a compensar la inflación y, claro, al final lo que nos da como resultado es que tenemos menor poder adquisitivo que el que teníamos en el 2018. Además, como hemos decidido no ajustar el impuesto de la renta, el impuesto sobre las personas físicas, pues el contribuyente ahora paga 2.073 euros, la contribución media, 2.073 euros más en impuestos. Esto es lo que ha pasado en los últimos 5, 6, 7 años. Perdemos poder adquisitivo y nos aumentan los impuestos. Resultado, tenemos menos dinero disponible y si además pues teníamos ahorros, pues hemos perdido gran parte del valor que tenían esos euros que teníamos ahorrados y que pues no nos estaban dando ningún tipo de rendimiento.
Y es que desde el 2018 tenemos que ser conscientes de que han aumentado muchos impuestos y mucho las cotizaciones. Y es que nos olvidamos, muchas veces, de que esas cotizaciones que paga la empresa son impuestos al trabajo, pero que además corresponden a cada trabajador, porque es una cotización que se supone se paga para las pensiones que cobraremos en el futuro, que ya sabéis que no es verdad. Esto es un Ponzi de manual. Nosotros ahora cotizamos para pagar las pensiones de ahora y los nuevos que vengan pagarán las nuestras. O sea, si tenemos pensiones. Yo creo que pensiones tendremos, pero claro, estamos hablando de algo totalmente diferente a lo que hay ahora. Estamos hablando seguramente de bueno, pues unas pensiones que no llegarán a esa sustitución del salario anterior ni en un 40, en un 50%. O sea, serán mucho más reducidas. Tendremos que pensar en que poco a poco este sistema, pues lógicamente, no va a poder ser sostenible. Como te digo, no cotizamos nuestro dinero para el futuro, sino cotizamos nosotros para los que están ahora jubilados. Claro, cuando hay menos gente cotizando y más gente jubilada, porque además nuestra pirámide poblacional pues, ha ido cambiando, cada vez podemos vivir más años, tenemos mejor sanidad, bueno, pues todo eso hace que ahora, por ejemplo, venga un gran número de personas que se van a jubilar con esa época del baby boom y estarán unos poquitos cotizando y unos muchitos cobrando las pensiones. Bueno, pues no es sostenible, por mucho que se hagan ciertas trampas contables para, bueno, pues hacernos creer que el sistema es sostenible. Mira, por aquí te dejo el vídeo en el que te cuento cómo se han hecho esas trampas fiscales para hablarnos de superávit en la seguridad social, cuando realmente pues, lo que estamos haciendo es cubrir todo eso que no es capaz de cubrir la seguridad social con su sistema de cotizaciones, que aún así pues, ha subido de manera espectacular en los últimos años. Pero en términos totales, ¿en cuánto hemos aumentado la recaudación de impuestos? Bueno, pues nada más y nada menos que en 85.000 millones de euros. Hemos pasado de 208.685 en el 18 a 293.000 millones en el 2024. Todo ese aumento ha salido de los bolsillos de los ciudadanos, de las empresas y fundamentalmente porque no se ha adaptado ese IRPF a la situación de inflación tremenda de los últimos años. Y cuando se nos dice que, bueno, que al final el Estado, su gran misión es esa redistribución de los recursos, pues claro, cuando vamos a los números nos damos cuenta que si ese es el objetivo, no lo estamos consiguiendo. Ahora mismo esta presión fiscal donde más está apretando no es en los súper ricos, en las clases altas, por supuesto que no. Estamos hablando de las clases medias. Y es que la clase media, que es una clase que ya tiende a desaparecer y van yéndose todos hacia la clase baja y unos poquitos hacia la alta, y estamos hablando de que, claro, es a esa clase media a la que más sufre esta subida de impuestos. Hablamos de que pagan de media 15.500 euros en impuestos al año, que representa, en muchos casos, más del 50% del salario. Así que esas clases medias están pagando el 50% de todo lo que generan, lo están pagando al Estado. Son los que en proporción más aportan y, claro, al final el tema ese de la redistribución deja mucho que desear cuando son las clases medias las que soportan el gran esfuerzo fiscal. Y bueno, en el resto de Europa, pues en la mayoría de los países se ha llevado en estos años una política fiscal muy equilibrada para no aumentar esa presión sobre los bolsillos de los ciudadanos y de las empresas. En España no. En España hemos aprovechado el momento para aumentar esa presión fiscal de manera importantísima. Y aquí el argumento siempre es que no estamos de los más altos en presión fiscal. Pero es que estamos utilizando el indicador que no es. No hay que utilizar la presión fiscal. Hay que utilizar el esfuerzo fiscal, porque la presión fiscal es coger todos esos impuestos que se recaudan y dividirlo entre la población, pero no toda la población paga impuestos. De hecho, nuestro gran problema en España es que tenemos 4 millones de parados reales, no los datos que nos dan, sino que tenemos gente que no está generando riqueza. Estamos hablando de 4 millones que no solo no pueden pagar impuestos porque no
están generando riqueza, sino que además en muchas ocasiones son perceptores de esas ayudas, de esos derechos de desempleo, etcétera, etcétera. Con lo que, claro, si repartimos el total de los impuestos entre los que cotizan y cada vez cotizan menos, pues al final ese esfuerzo fiscal para ciudadanos y para empresas pues es muchísimo más grande que en el resto de los países de la Unión Europea. Y ahí sí que estamos en las primeras posiciones. El esfuerzo fiscal en España es mucho más alto que en la gran mayoría de los países. La presión fiscal, pues estamos en el medio. ¿Por qué? Pues por eso, porque nuestra proporción de ciudadanos y de empresas que están cotizando, que están pagando impuestos, que están contribuyendo, pues es menor que en el resto de los países, por nuestro mercado laboral, por nuestra economía, bueno, pues por todas esas normas que nos hemos dado como Estado y que igual habría que empezar a revisarlas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es, bueno, pues seguir avanzando en todo esto que tiene que ver con la generación de riqueza, con los negocios, con los autónomos, con las pymes, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.